Miércoles 6 de octubre, bienvenidos a Criterios. Hoy, como todos los miércoles, analistas políticos, ya usted los conoce. Vamos a hablar de temas de coyuntura nacional, precisamente con Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estamos? Bien, Francisco, gracias por la invitación aquí a tus órdenes y un abrazo fraternal para la teleaudiencia de Criterios, este gran programa de análisis. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Gusto, buenas noches, Ronald, a ti también y a la audiencia de Canal 8. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con algo que pasó antier, si no me equivoco? La caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram. ¿Qué utilizas más que redes sociales de estas? ¿Utilizas más, Ronald? Mira, las tres tienen un gran mercado, ¿verdad? WhatsApp es la que más utiliza uno porque es la que te sirve de comunicación, ¿verdad? Sí. Pero de ahí Facebook, pues sí, los jovencitos, Instagram para tomarse la foto, las hipotas. Sí, claro. La otra red Facebook, no mucho. Digamos que Facebook como que está quedando para la gente vieja, ¿verdad? Usa más Facebook, pero los jovencitos son más de Instagram. Y el WhatsApp es más popular para todos los estratos. Bueno, pero uno se pregunta qué pasó, cómo sucedió esto, afectó a millones de usuarios. ¿Cuál fue la explicación técnica? Pues mira, yo medio leí que salió el ingeniero pidiendo disculpas, el ingeniero de Mark Zuckerberg, ¿verdad? El dueño. Que el más afectado de todo esto ha sido Zuckerberg, ¿verdad? Sí, perdió 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares en el ratito ese. Por supuesto que a él no le afecta, ¿verdad? Para nada. Yo llego a perder 7.000 millones para empezar ni los tengo, ¿verdad? Porque tampoco los puedo perder, ¿verdad? Pero no, fue terrible. Pero se habló de un cambio de configuración, güey. No, realmente hubo una falla técnica, fue lo que dijo el ingeniero encargado de la empresa. Sí. ¿Qué dice la antropología, Marvin? ¿Qué explicación tienes tú a esto? Lo que sucede es que esa explicación que dieron, que es cierta, no han dicho nada más, no han dicho de cuál fue la falla técnica, han dicho que fue un error humano. Y toda esta cuestión hace, obviamente se disparan las conjeturas. Las especulaciones. Las especulaciones, porque entre menos hable, ¿verdad? Entonces es más sospechoso de qué es lo que está pasando. Lo que hay que ver es lo que sucedió horas antes de eso. Eso tiene mucho que ver. El lunes. Sí. El lunes y martes. También el martes hubo otro fallo, sí. El domingo en la noche, en el programa 60 Minutos, Frances Haugen, que había sido como la encargada de velar porque Facebook tuviera buenas políticas, ¿verdad?, con sus usuarios en la empresa, dio la cara y reveló, la información en donde se establecía algo que puede parecer muy común en las empresas, y es que Facebook privilegia sus ganancias por ejemplo, a la salud mental de los jóvenes, sí, al bullying, al racismo, a la violencia, a las mentiras que se propagan en Facebook y en Instagram, ¿no? Y explicó que Facebook está al tanto de eso. El lunes fue, digamos, la comparecencia de Frances Haugen en el Senado, y ahí pues compararon la situación de que Facebook sabe el daño emocional y psicológico que está causando en la gente, que va, por ejemplo, a depresión y autoodio a las personas. En Instagram, por ejemplo, a los niños, menores, por el hecho que parece ser que los jóvenes no se aceptan como son. Y esto lo lleva a usar filtros, a verse, digamos, a querer parecerse como los artistas, incluso hacerse cirugías plásticas como los dejan los filtros, ¿no? Sí. A abusar de los filtros, que es un caso, por ejemplo, en Instagram, para verse bien y agradar a la gente. Entonces, pasa, horas después de todo esto, pasa la caída de 6 horas de Facebook, Instagram y WhatsApp. Hay tres
tres teorías sobre qué fue lo que realmente pasó. Sí. La primera es sobre el ciberpoligón, ¿no? El ciberpoligón fue un ejercicio que se hace en julio de este año y estaba, digamos, patrocinado por el Foro Económico Mundial en Davos, y que es lo que están predeciendo que será la próxima pandemia que va a sufrir la humanidad, y que es el blackout, que es el apagón de Internet. No. Internet se va a apagar totalmente. ¿Y cuánto va a durar? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Va a pasar. Exactamente, eso es lo que están previendo, ¿verdad? Y esto va a dejar a las cadenas de suministro, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Todo lo que se mueve por Internet, o sea, vas a quedar desconectado, por eso se llama back out, sí. Vas a quedar afuera, desconectado el mundo totalmente. Y las repercusiones que esto va a tener económicas, anímicas, psicológicas, de todo tipo. Entonces se hizo un experimento en forma conjunta donde participó, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Interpol, entre otros organismos, la Federación Rusa, los mismos que participaron en el experimento 201, que fue el que hizo un simulacro de pandemia de un coronavirus un año antes, en el 2020 en Nueva York. La misma gente que participó en eso, ¿no? Entonces, para prever un apagón. Entonces, lo que se cree que sucedió el lunes, una de las teorías es un experimento por parte de Facebook de qué pasaría si se apagan las redes, ¿verdad? Para que ir poniendo en práctica eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? El segundo se le conoce como el basilisco de Rocco. Esto surgió en un foro de filósofos y psicólogos y se llama basilisco por esta historia griega del basilisco que con solo verlo a usted lo mataba, ¿no? Ese es la fuerza del basilisco, ¿no? Con verlo lo mataba. Que aquí decía, le van a hacer ojo al niño, por ejemplo. Y Rocco es porque era el sinónimo o el nickname que usó el tipo que lo propuso en el foro de filósofos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que va a haber una inteligencia artificial superior al ser humano que va a comenzar a apagar, ¿verdad? Todos los sistemas, que es la que está hackeando, por ejemplo, algunos creen que está hackeando el sistema de gasolina que hubo en Estados Unidos, el sistema de carnes, y que va a comenzar a castigar, es lo que ha hecho los hackeos en Wall Street, lo que está filtrando documentos, ¿verdad? Entonces, que va a empezar a castigar a la humanidad o a sectores que son culpables de que el mundo esté mal. Es un hackeo, entonces. Pero es una exacto, pero es una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, ¿verdad?, la otra de las teorías, que posiblemente ya estamos frente a esa inteligencia artificial, pero que no nos han dicho, ¿verdad? Y es la que está actuando, ¿no? Ahora, esta misma inteligencia artificial puede ser lo que nos conduce a la tercera teoría, al atentado, ¿no? En el atentado encontramos dos variantes, que este basilisco de Rocco podría ser que sea un grupo de hackers. Según los servicios de seguridad, lo que dicen es que hay hackers en Corea del Norte e Irán. Eso es lo que los servicios de seguridad de varios países entienden que están ahí, y desde ahí atacan y filtran. Pueden apagarle la luz a un país, por ejemplo, los apagones eléctricos que han habido, todo eso está relacionado con eso, o sea, no hay que verlo solo aislado. Entonces, bien de película. Lo que pasa es que se llama ciencia ficción, ¿verdad? Se llama tecnoirracionalidad. Les recomiendo el libro de Alfred Toffler, La Tercera Ola, donde parte de lo que estamos pasando es la tecnoirracionalidad. Es una como de las características, digamos, ustedes lo que le llaman ficción y todo eso hoy se llama tecnoirracionalidad, ¿va? Y el atentado puede ser un autoatentado de Facebook para... No sé si ustedes creerán que Mark Zuckerberg es capaz de lanzar una cortina de humo. ¿Para medir qué? Para que en vez de estar criticando que Facebook no protege a sus, ¿verdad?, en las declaraciones del Senado, y que ya viene una ley, que eso es lo interés para regular Facebook. Incluso Elizabeth Warren maneja una comisión que está viendo que ese monopolio de Instagram, WhatsApp y Facebook quizás realmente sea malo, y va a haber que aplicarle lo que le ha aplicado a otros monopolios en Estados Unidos, que es que se partan. Entonces quizás él dijo, vamos a pagar todo esto para que la gente nos extrañe, ¿verdad? Y vean qué significa, digamos... O sea, vos lo ves como cortina de humo, Eso, el autoatentado sería una cortina de humo.
Y el atentado directamente... En este país las cortinas de humo son... Nosotros estamos acostumbrados a eso. Ajá, nosotros, o sea, para nosotros no es novedoso de que se lance un tema para desviar otro tema, ¿verdad? Y el atentado de manera directa sería de hacker, que vuelvo a repetirte, agencias de seguridad establecen que hay en Irán y Corea del Norte, protegen a estos hackers, que son los que pueden entrar a los sistemas de Europa, de Estados Unidos, de Australia, ¿verdad?, de Inglaterra y de Canadá, que son, digamos, como los enemigos ideológicos. Bueno, tenemos la explicación al respecto de esta caída de redes sociales. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y a regresar si vamos a tocar puntos ya nuestros, locales. El ISDEN, el FIDL, se cierran. Todo indica, ayer se iba a aprobar esto en la Asamblea Legislativa, pero lo han mandado a las comisiones respectivas. Igualmente el FODES, que se reduce sustancialmente. Con eso volvemos, no lo cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos con criterios, dejamos planteadas las interrogantes o el tema que vamos a abordar en este bloque, que tiene que ver con el cierre del FIDL, ISDEN, y la reducción del FODES del 10% al 1.5%. Una reducción bastante sustancial, ¿va? ¿Qué piensas de esto? Mira, eso es un asesinato, ¿verdad? Asesinan el FODES. Pero yo cuando veo estas cosas, solo pienso en que pobrecito mi país. Sí. El Salvador es un país macrocefálico, ¿verdad? Aquí tenés una gran cabezota que es San Salvador, Soyapango, Santa Tecla, Ilopango, Ciudad Delgado, Mexicano. Aquí está así. Sí. Pero te vas allá a Guaymango, a Cesoria, Tacuba, Ataco, los pueblitos. Los pueblitos pequeños. Pequeñitos. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una centralización del Estado siempre. Entonces todo se ha concentrado en la capital. Aquí estaba el Ministerio de Obras Públicas para hacerle las obras públicas a todos. Sí. Desde aquí se decidía qué se le hacía a una alcaldía y qué se le hacía a otra. O sea, todo en la capital. Entonces, esto generaba que los ingresos de los impuestos quedaran todos acá. ¿Qué sucedía con los pueblos? Que los campesinos se venían a la ciudad a buscar trabajo, porque solo aquí se suponía que había trabajo y en los pueblos no. Sí. ¿Qué pasaba con las ciudades? Se hacían los cinturones de miseria alrededor de San Salvador, de Soyapango, Mexicano, todas esas colonias marginales que eran de los campesinos en su mayoría, que venían acá, sí, y que no encontraban trabajo y terminaban ahí, ¿verdad? De ahí se deriva la economía informal y todo ese montón de cosas. Las luchas, las críticas hacia esto hicieron que se empezase a descentralizar el Estado. De ahí nació la ley del FODES. Quiero decirte que la ley del FODES yo la pasé a la Asamblea, yo la cabildeé, conseguí los votos, te hablo en 1998. Okay. ¿Verdad? Desde entonces sí, porque alguien decía hoy que esto era parte de los acuerdos de paz y nada que ver, era una locura. Pero bueno,
Entonces, descentralizar el Estado, ¿qué significa? Trasladarle dinero a los pueblos para que los pueblos puedan tener su propio desarrollo. Esta es la única ley que existía de desarrollo humano en este país. Estamos retrocediendo entonces. Terriblemente. Y lo peor es que cuando vemos Europa y nos preguntamos por qué Europa es tan desarrollada y vamos a ver las economías europeas, la alemana que conocí muy a fondo cómo se manejaba, es totalmente descentralizado. Allá tienen más plata los municipios, reciben más dinero los municipios que los estados de Alemania. Entonces tú vas a un pueblito alemán, por pequeño que sea, hay desarrollo. Es precioso, el municipio tiene su hospital, sus escuelas, he encontrado universidades en pueblos pequeños, ahí en München, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí te vas a un pueblo pequeño, no hay ni bachillerato. Por ejemplo, parte del FEDES era para las becas a los jóvenes en los pueblos, todo eso se murió. Esa gente, esos muchachos que tenían becas este año ya no pudieron estudiar. Y todo el dinero que le deben a las alcaldías de lo del FODES se perdió, pues 100 millones les van a dar. Empezar a pagar, 100 millones, transferir. Sí, pero es que la ley no dice eso, pero como aquí no se respeta la ley, sí. Porque la ley lo que dice que el 10% del ingreso corriente del Estado es de las alcaldías, no es del gobierno central. El gobierno central abusivamente lo toma, pero no es de ellos. Sí. Marvin, ¿tú qué piensas de esto? Porque podríamos estar hablando de concentración de poder y a los alcaldes se les pidió opinión. ¿Por esto? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es un retroceso digamos, a la forma en que el PCN operó con las municipalidades en la década del 60 y del 70. Todos. Sí, históricamente se ha sido. Antes lo que había era una junta de fomento, estoy hablando a principios del siglo XX, una junta de fomento que se nombraba por orden del ramo ejecutivo, se le llamaba en esa época el ramo ejecutivo, y ahí se decidían hacer 3 obras, ¿verdad? Generalmente, eso a principios del siglo XX. Lo sé por los datos históricos de San Miguel, que la Junta de Fomento que hace en aquel momento el presidente don Tomás Calderón, estableció hacer el Teatro Nacional de San Miguel, el Parque Rosales y el edificio de la Alcaldía Municipal. Y esas fueron las 3 obras que se hicieron en San Miguel por 20 años. No hubo más. Entonces fue hasta 1960 que se comenzaron a pavimentar las calles del centro. Sí. Para que veas, digamos, lo que significa centralizar las principales, el centro histórico de San Miguel, si querés, ¿verdad? Sí. Entonces se comienza a quitar el empedrado y se comienza primero a introducir aguas, lluvias, aguas negras, agua potable. Y viene la adoquín. Y después, no, en San Miguel fue de un solo la pavimentación. En San Miguel fue de un solo la pavimentación. Pero eso va a pasar hasta el 60. Sí. Entonces, es una cosa como complicada, digamos. El alumbrado público también se introdujo en San Miguel gracias al Estado, en este sentido, que le daba dinero a las alcaldías. Entonces el alumbrado público se cambia en eléctrico, se instala en San Miguel allá por 1950. Entonces en las calles fue en 1950. En el 60 ya te pusieron la pavimentación, la energía directa, claro, que ya le ponían focos a las casas. Entonces de alguna manera, digamos, esto es lo que históricamente se ha venido teniendo en el país, de cuando es que el Estado centraliza. Y hay que decirlo, una de las cosas históricas también que llama la atención, uno de los principales problemas y conflictos, digamos, preindependencia, y que motivó que las diferentes ciudades se alzaran contra San Salvador, era la centralización, porque todo se centralizaba en Guatemala, que antes era la jefatura. Además, Guatemala, es más, Guatemala, muchos de la catedral de Guatemala, por ejemplo, se hizo con impuestos salvadoreños. ¿Verdad? Entonces, por ponerte un ejemplo. Entonces, y esto era porque se centralizaba todo y nunca llegaba las obras a las provincias. Bueno, estamos volviendo al pasado entonces. Entonces, claro, por ejemplo, abrir el hospital en San Miguel, que se va a hacer hasta 1930. O sea, lo que te quiero decir es que cuando llegó la pandemia
de 1918 de la gripe española no había hospital en San Miguel. No había hospital en San Miguel. Entonces tuvo que habilitar casas como Casas de la Misericordia por religiosos para albergar a la gente. Y hubo que ir a hablar con los pocos médicos que habían ahí, por eso la mortandad para la gripe española en San Miguel, que fue el epicentro de la gripe española, que es la última pandemia que habíamos tenido antes de esta, causó una gran mortandad en el país. Entonces, y la descentralización siempre fue una de las banderas de los políticos, que cuando sos candidato y vas a los pueblos, te topas con que la gente allá en el Sauce está preocupada por un puente que lo necesitan. Claro. Entonces, pero que aquí en San Salvador, digamos, puente a lo mejor, ese puente, ¿dónde está? Aquí ni saben a dónde queda el Sauce. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces, he notado que hay mucha gente que tiene problemas de geografía nacional, ¿verdad? Pero ¿tú crees que se tendría que haber escuchado a los alcaldes para hacer Lo que esto? pasa es que no les han preguntado. Claro. No les han preguntado. Y yo te ¿Dónde queda la autonomía? Es que no había que preguntarles, porque desde luego ningún alcalde va a querer. Mira, la alcaldía que menos recibía de FODES era $1 millón. Era la que menos recibía. La más pequeña. Digamos, la más pequeña. Ajá. Entonces, el punto es de que también el FODES, y aquí hay que hablarlo, creo que hay, no sé si 46 municipios en extrema pobreza. En extremo. Es decir, es gente que allí, o sea, tiene problemas para comer, ¿verdad? Sí. Entonces, las alcaldías con esos dineros generaban de alguna manera trabajo, podían utilizar el FODES para desarrollar la agricultura campesina. Ahora, Las becas para jóvenes que las becas de los jóvenes. por ejemplo, vaya, pero yo creo que aquí lo que ha habido es que el gobierno toma esta decisión porque hay alcaldes que se han enriquecido a través del FODES, o sea, no vamos a negarlo, ¿va? O sea, hay alcaldes que... Como decía el presidente, que lo ocupaban para campaña política. Sí, pero eso no es una justificación para hacer la grosería que están haciendo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo Entonces en eso. no es el FODES el que no funciona. Lo que no funciona es la Corte de Cuentas. Que no han metido Claro, preso, o sea, son dos cosas diferentes. que no han metido preso Además, son ni a los alcaldes, ni a los empresarios. El presidente Bukele, cuando era alcalde, él exigía el FODES. Es más, dijo que cuando fuera presidente lo iba a aumentar. Y hoy es presidente y lo asesina. Eso es lo que hay que ver. Esa es una cosa. Y lo otro por lo que el gobierno está tomando esta decisión, creo yo, es porque no confía en sus alcaldes. ¿Verdad? Mira, Los alcaldes de su partido. Sí, claro. Mira, hay Bueno, hay algunos, 2 o 3 que se han quejado. Yo te voy a decir algo. Muchos alcaldes han ganado las alcaldías haciendo campaña, comprometiéndose con sus financistas de entregarles proyectos una vez fueran alcaldes. Y no los están haciendo. Y no los están haciendo, es decir, no le han cumplido a sus financistas. Entonces, esto lo que hace sospechar al gobierno es de que va a volver a repetirse lo que hemos dicho de que hay alcaldes que se han enriquecido. Porque hay que decirlo claro en esto, y me imagino que ustedes están al tanto de esta situación. En muchos proyectos se cobraba el 10, el 20 y hasta el 30% del proyecto. Entonces los empresarios, que no se ha metido ni uno preso, aquí hasta ahorita solo se ha condenado al exalcalde de Olocuilta por esa situación. Sí. ¿Sabía? Sí, Pero está en proceso. Como tres. Bueno. Pero sí, condenado uno. uno. O sea, ¿cuántos años tiene el FODES, Ronald? 1998, 23 años. En 23 años, solo un alcalde condenado por malversación de fondos por el FODES. Al Oriente deberían haber unos 4 presos. Ya deberían más, digo yo. Entonces, pero solo el único que han condenado es el de Olocuilta. Pero te das cuenta que lo que falla es la Corte de Cuentas, no es el FODES. La Fiscalía. La Fiscalía falla. O sea, ir contra el FODES no es ir contra el FODES, es llevarse el dinero del FODES. Ese es el fondo político de esto. Bueno, se va a crear una dirección de obras municipales. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresar vamos a hablar si esta dirección de obras municipales va a ser suficiente para todas las obras que quieren todos los municipios, porque deben de querer muchas, tú lo decías. Volvemos con eso.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterios y seguimos hablando de la reducción del FODES, 1.5%. Tengo en mis apuntes, un aproximado que leí por ahí, que con un 10%, que está todavía, ¿no? Porque todavía esto tiene que pasar por la Asamblea, tiene que aprobar, se le daba a las alcaldías alrededor de 552 millones. Ahora, con 1.5%, se está hablando de 82 millones de dólares. ¿Y ustedes creen que la Dirección de Obras Municipales será suficiente para las obras que soliciten en los municipios? No, mira, eso creo que son los números del año pasado, ¿verdad? Sí. Porque hoy el presupuesto es de 8.000 millones de dólares. ¿Para el otro año? Para el próximo año, que se en base a 8.000 millones. Sí, lo que pasa es que está desfinanciado. Tiene como 2.000 millones ahí. Una brecha presupuestaria de 498. Sí, pero tiene donaciones de como 1.500 millones que no las van a conseguir. Se va a adquirir deuda nuevamente, me imagino. Si es que les prestan, ya no les van a prestar. Pero tenés 2.000 millones, te quedan 6.000. O sea que 6.000 calculan financiarlos con la recolección de impuestos. Sobre esos 6.000, el 10% era de las alcaldías, 600 millones. Sí. ¿Verdad? Si eso le va a bajar a 1.5, realmente asesinaron el FODES. Pero van a hacer una oficina. La dirección ¿cómo se llama? Yo he visto Dirección de Obras Municipales. Va a ser la oficina de la corrupción municipal en el país, porque para eso la quieren realmente. Bueno, lo va a manejar el Estado. Imagínate qué increíble volver 25 años atrás lo que costó descentralizar el Estado, para que hoy lo vengan a concentrar de nuevo acá. Abandonar todos los pueblos significa esto. Sí. Esto no significa abandonar Tacuba, Guaymango, Huizúcar, Cesori. ¿Me entiendes? El daño que le estamos haciendo a la gente pobre de este país, porque todos ellos tendrán despidos en las alcaldías. No, por supuesto, que más de la mitad de los empleados de las 262 alcaldías de este país quedarán cesantes. Y si llegan a protestar a una alcaldía, les van a echar gas pimienta, oyen. Pues ya pasó ayer, ¿verdad? Ayer en la alcaldía de San Salvador. Históricamente podemos decir que nunca ha funcionado una oficina centralizada para las obras de los municipios. Esto lo que puede obligar a los alcaldes es a realizar gestiones, ellos, sí, de manera, digamos, municipal, individual, ya sea con la comunidad de salvadoreños en el exterior, ya sea con organismos internacionales de manera directa. ¿Gestión del gobierno entonces? No, que salgan a pedir limón. O sea, es decir, que compren un billete de lotería, ¿no? Sí. Que hagan una rifa en el parque del domingo. Una rifa o pongan un comedor, ¿verdad? Sí. Es decir, y una pelota de fútbol. Que compren Bitcoin, ¿verdad? Sí. Y que cobran de beneficios para la ganancia, entonces. Pues sí. Exacto, van a tener que los alcaldes demostrar la gestión. Ahora bien, el punto es que nuestros alcaldes no están capacitados para eso. ¿Vea? Es decir, primero hay una situación económica bien complicada de las empresas en estos momentos, que van a ser como muy difícil que las alcaldías vayan a pedirle apoyo a la empresa privada para realizar programas de tal o cual cosa, ¿verdad? Y pues no haya suficiente apoyo. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer los alcaldes? Si nunca le han puesto impuestos a las tienditas de sus pueblos, ponerles, ir a poner impuestos municipales. No, es que ahí eso van a terminar. No les va a quedar otra opción. No les queda de otra.
Vea, vas a tener que ponerle al chalet. Ya he mirado que en los parques de los pueblos siempre hay un chalet ahí. No sé si todos esos chalets van a pagar impuestos por jugar basquetbol a la cancha del pueden poner. Si te cobraban 3 pesos por una partida de nacimiento, te van a cobrar 6. Sí, por ejemplo. ¿Por qué crees que se ha puesto una cosa que es bastante absurda? Que la partida de nacimiento tiene una vigencia de un mes. La famosa vialidad la van a incrementar de precio. Podrían incrementarla, ¿verdad? Podrían incrementarla. Entonces, la partida que vence cada mes, parece, ¿verdad? Entonces, cuando antes tú sacabas la partida y la tenías guardada. ¿Por qué vencer? Porque es lo mismo, ¿va? Sos tú, o sea, pero hoy tiene que vencer porque eso va a hacer que digamos, que toda esa caducidad de documentos municipales te obliguen a estarlo sacando constantemente. Por supuesto que aún haciendo todas esas cosas va a ser difícil para que las alcaldías logren obtener los fondos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta recoger la basura en un municipio? Pues si el FODES, digamos, ¿verdad?, va a reducirse tanto, no les va a alcanzar para recoger la basura de los municipios. Sí. Entonces, por ponerte algo, de ejemplo. Esta transferencia que, bueno, lo publicó de inmediato el ministro de Hacienda, el presidente, que desde hoy se terminan de transferir los 100 millones a las alcaldías, y decía que esto es parte del decreto 159 más 199 que se les entregó en mayo pasado, suman 299 millones. Ustedes ya lo dijeron, esto es lo que se debía del FODES, ¿o no? No, hijo, mira, esa es propaganda política la que está haciendo el ministro de Hacienda. Sí, pero la deuda del FODES. Sí, pero y además él no tiene por qué decidir darlo de esa forma. Así si es que la ley, sí, pero eso es no cumplir con la ley. Sí. La ley dice que el 10% de los ingresos corrientes del Estado mensualmente tienen que ir a las alcaldías. ¿Han cumplido con la ley o no? No han cumplido con ella. Es deuda que tenía. Claro, desde que el presidente Bukele llegó a la presidencia, no le entregan el FODES. Al principio era para que quedaran mal los alcaldes anteriores y poderle ganar las alcaldías. Lo lograron. Hoy tampoco le dan ni siquiera parte de la campaña electoral. Parte de la campaña, sí, parte del fraude que hicieron para la campaña electoral. ¿Qué sucede ahora? Que ni siquiera los alcaldes de ellos le van a dar dinero. ¿Serían protestas de los alcaldes? Por supuesto, si los alcaldes tendrían que protestar, lo que van a protestar son los de la oposición. Pero es un pueblo de Cuscatlán, muy pequeño, golpeado para la guerra, muchísimo. Me dijo la alcaldesa que estaban a punto de cerrar. Claro, aquí te van a cerrar la deuda que tenían, que no le habían pagado del FODES. Claro, y este dinero que se va a entregar, estos 100 millones que se ha entregado esta semana, ya lo deben las alcaldías. Ya lo deben, o sea que no hay problema. Solo imagínate cuánta gente va a despedir las alcaldías en todo el país. Eso va a incrementar el desempleo. ¿Cuánta gente quedó sin trabajo en el ISDEN? FIDEARE también. ¿Cuántos en el FIS? ¿Cuántas en las alcaldías? Bueno, y te das cuenta que la alcaldía de San Salvador despidió a la gente, no las indemnizaron. Hoy que llegan a protestar, lo golpean y les tiran gas pimienta en la cara. Ayer nada menos. Y entonces me dan no sé qué, porque los trabajadores pidiendo que los indemnicen, ahí, con su banner ahí. Y cuando ves el montón de policías del cambio, con unos chalecos nuevos, con escopetas nuevas, con pasamontañas, todo nuevo. Y ¿será que es porque mejor no indemnizas a la gente? Pero ¿será que despiden gente y luego vuelven a contratar el mismo número de gente que han despedido? Pues a lo mejor de sus partidarios, tal vez, ¿verdad? Pero ya no lo pueden hacer porque ya no van a tener dinero para contratar. Hoy los que se van y perdieron el empleo. Lo que hay que hacer es al menos indemnizarlos correctamente, como dice la ley. Bueno, hay otro tema, yo creo que lo vamos a introducir ahorita, es el proceso de elección del fiscal general. Ya creo que hay convocatoria para que empiecen a llegar candidatos. Pero sectores de abogados y diputados de oposición y organizaciones que velan por el derecho están diciendo que esto debe ser transparente. Me llamó la atención ayer que el partido Gana, el diputado gallego,
dice que va a apoyar la reelección del actual fiscal. Lo dejo planteado esto porque vamos a ir a otra pausa comercial y hablamos al respecto. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con criterios y dejamos planteado la elección del fiscal general. Ya el 5 de enero del otro año termina el periodo de Rodolfo Delgado y ya creo que ya se empieza a ver convocatoria para los candidatos. Se pide la oposición, los partidos de oposición piden transparencia, que sea el idóneo. ¿Cuáles partidos de oposición? Bueno, digamos Arena, FMLN, Vamos. Bueno, vamos y en nuestro tiempo son la oposición. Que por cierto los cambiaron de curula, los diputados que están de Vamos y Nuestro Tiempo ayer. Sí, a los dos de Arena que renunciaron, los pasaron al final y los que tenían ahí su curul los pasaron donde estaban los dos de Arena. Se estaban quejando los de Vamos, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, y Johnny Guaysol, de que ni siquiera les avisaron de que lo cambiaron. Falta de respeto. Bueno, ¿qué piensan de esta elección del fiscal que viene? Bueno, yo creo que hacer las propuestas o autoproponerse, como había sido, digamos, ¿verdad?, la tradición, incluso que hubieran organizaciones de abogados que hicieran propuestas, yo creo que no va a ser bien poco, ¿verdad?, que la gente se anime a participar si no lleva garantizado que va a quedar, ¿verdad? Porque la manera en que la Asamblea Legislativa toma las decisiones, ¿verdad?, ya va a votar por lo seguro, pues. O sea, es decir, no creo que acepten tener un fiscal, digamos, que no esté bajo el control o alineado con las ideas de... Por eso quizás el diputado Guillermo Gallegos de Gana está diciendo que sería bueno la reelección. Creo que él está sentando posición, Gana está sentando posición porque de seguro no quieren ir a buscar más, ¿verdad?, y reelegirlo a él, digamos, por 3 años, ¿verdad?, que es lo que dura el cargo. Creo que eso es lo que está haciendo Gana. Eso no, la destitución del fiscal para evitar un proceso, ¿verdad?, digamos, un proceso de selección y todo eso. Lo único que tendría que hacer una comisión es entrevistar al fiscal, preguntarle, que él dé un informe a la Asamblea Legislativa de qué es lo que ha hecho, ¿verdad?, cómo están los procesos, y votar en diciembre, ¿verdad? En diciembre tienen que elegir al nuevo fiscal. Eso es lo que tendrían que hacer, pero yo lo veo entusiasmado, digamos, a otros sectores a querer participar, ¿verdad? Y creo que eso va a ir pasando en la medida que vayan a haber otras nuevas elecciones. Entonces, ¿verdad? es posible que reelijan al mismo que tenemos. Mira, sí, claro. Todo esto es un circo, ¿verdad? Al que van a elegir es a él. No se nos olvide que él es productor. O sea, que aparezcan como candidatos van a estar claros que van a ir. Es que mira, yo le pediría a las asociaciones de abogados que no presenten candidatos, ni a ningún partido de oposición, que los dejen solos, hombre. Si de todas maneras no a él los van a poner, pues no tienen que pagarle, pues, por haber dado el golpe de Estado y haber aceptado un cargo fraudulento, porque el cargo de él es ilegal, es inconstitucional, es ilegítimo. ¿Me entiendes? Y hoy, ¿para qué van a hacer eso de llamar gente? ¿Por cuántos meses se llega hasta enero? ¿Cuántos meses estamos? No sé, 6 meses. Desde el 2 de mayo, ¿no? Desde el 2 de mayo. 6 meses. 6 meses.
pero fraudulento, ilegal, ilegítimo, inconstitucional. Entonces, un abogado que acepta un cargo de esa manera, pues él sabe, él es abogado de años, sabe que lo que ha hecho es ilegal, es inconstitucional. Entonces, ¿a quién van a elegir hoy? ¿Tú crees que realmente esto va a ser una elección transparente y pública? Y digo, no, hombre, y si va un candidato, sabe que se está prestando nada más a esa pantomima. Pero aquí que lo dije, ya no hagan procesos de nada, ya lo deberían de juramentar. Eso debería proponer el diputado Gallego, mejor que lo juramenten ya, para evitar estarse gastando. Yo creo que es preocupante lo que está diciendo Ronald Umaña, por una situación, digamos, que va a agravar aún más la situación de la democracia en el país. Ahorita Ronald habla de que ya nadie participe en la elección del fiscal. Y si llegamos a un punto en que quizás la oposición mejor no participa en las elecciones porque no confía en el Tribunal Supremo Electoral o ningún abogado. Es decir, es una cosa como complicada, que mejor al final la oposición ni presenta candidato a la presidencia, porque ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, y eso obviamente va a ir en detrimento de la democracia, pues, ¿verdad? Eso, porque hay una cuestión bien importante en esto, que hay que entenderlo, fíjate, Francisco, y es que la gran popularidad que tiene el presidente Bukele, que le puede dar un segundo mandato, frente a una oposición que no tiene un candidato y que mejor decida ni presentarse a las elecciones, que fue lo que hizo el general Maximiliano Hernández Martínez, porque Martínez no hizo elecciones. Las dos veces que lo eligió la Asamblea Legislativa, que dominaba su partido Propatria. No, pero entonces lo que va a pasar es, pero la huelga de brazos caídos de 1944 fue brutal contra el general Martínez. O sea, es decir, de esos grandes amores, ¿cómo es aquello? Que del amor al odio solo hay un paso, ¿no? Vamos a ir a nuestra última pausa comercial. A regresar, vamos a hablar brevemente del presupuesto. Se presentó también la semana pasada y hay un presupuesto que se ha reforzado para la Fuerza Armada, que lo están criticando. Dicen que es primera vez que se sube ese presupuesto después de la firma de los acuerdos de paz. Lo analizamos al regresar. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos al último bloque de criterios, pero muy poco tiempo. Marvin, Ronald, sobre la Fuerza Armada, que le van a dar mayor presupuesto para el próximo año. Es necesario que se haga esto por dos cosas. Si vas a subir el ejército 20,000 efectivos más, a 40,000, a 40,000 vas a necesitar presupuesto para equipo, para sueldo, para manutención y la formación de estos soldados. Entonces, dura un año, ¿no? De alta, los reclutas, con posibilidad de poder reelegirse. Entonces, eso es lógico, pues. O sea, evidentemente, además hay que comprar más equipo militar para estas, digamos, para estas 20,000 nuevas personas que van a necesitar todo eso. Y eso es aumento de presupuesto, es lógico el aumento de presupuesto al ejército. Pobrecito mi país, ¿verdad? Yo quería dinero para escuelas, para universidades. Yo quería que se aumentaran los maestros, pero aquí aumentamos soldados. O sea que este gobierno va a terminar con unos... También hay aumento en el sector magisterial. Con unos, en salud y educación. Es ridículo, y no le quitaron a la Universidad de El Salvador presupuesto. Pues no se vale, hombre. O sea que vamos a terminar con cuarteles hermosos, llenos de soldados. 3,5 millones. Y vamos a terminar con una Universidad de El Salvador que no se le va a poder aceptar a todos los alumnos que quieran estudiar ahí. Entonces, ¿y esto desarrolla a mi pueblo o lo hace retroceder?
Esto es un retroceso brutal, miren, perdónenme. Ya hay que ir abriendo todos los ojos, pero esto no puede seguir así. Fíjate que siendo equilibrado en eso que tú estás mencionando, para mucha gente pobre del campo, hacer el servicio militar es una especie de fuente de trabajo. Sí, pero eso es lo que nos ha tenido esclavizados. De acuerdo, Ronald, pero es una lo que necesitamos es educación, no soldados. De acuerdo. Lo que necesitamos es yeso y pizarra, no fusiles y balas. Eso también es importante. Y tú lo sabes, que es agropolo. Claro. Pero es también, por eso mismo sé que en el campo, la gente pobre, para ellos hacer un año en el ejército, ese salario que reciben significa tener un trabajo que ahorita no lo tienen. Pero eso es terrible para el país, eso nos hace retroceder más y estar esclavo, imagínate. ¿Por qué no le das mejor educación a esos muchachos? Porque esa gente lo que quiere es un trabajo ya. No, pues sí, pero dale educación y enseñarles, porque si no los vas a atender toda la vida queriendo ser soldados. Lo que sí te voy a decir, en eso tenés razón, no debería ser esa la aspiración o irse del país. No debería ser esa la filosofía. Lo que sí es lamentable es el listado de promesas que se le hizo a la Universidad del Salvador y que no se ha cumplido, y que debería de comenzar. Bueno, el presidente dijo que con ellos y con la Policía Nacional iba a ir a la Asamblea a exigir que le subieran el presupuesto a la Universidad del Salvador. Hoy es al contrario, le quita presupuesto. Bueno, entonces la universidad deberá de comenzar a salir a marchar por su presupuesto. El 17 es para todos los universitarios. Bueno, gracias por su tiempo, Ronald, Marvin. Un gusto, buenas noches a la gente de Canal 8. Un abrazo a toda la teleaudiencia. Y gracias a ustedes también por haber sintonizado el criterio. Será hasta un nuevo programa. Por hoy pase muy buenas noches. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.